Capítulo 9. El ayuno para la piedad. La autoindulgencia es enemiga de la gratitud y la autodisciplina en general su amiga y generadora. Es por eso que la gula es un pecado mortal. Los primeros padres del desierto creían que los apetitos de una persona están relacionados. Los estómagos repletos y los paladares hastiados aplacan el hambre y la sed de justicia. Echan a perder el apetito por Dios. Cornelius Plantinga Jr. Rápido. ¿Cómo son las personas que ayunan? ¿Qué clase de personas le vienen a la mente? ¿Le resultan un poco raras? ¿Son del estilo de Juan el Bautista? ¿Son legalistas? ¿Son maníacos de la salud? Cuando piensa en el ayuno y en los que ayunan, ¿le viene a la mente Jesús? Sabe, Él practicaba el ayuno y enseñó a ayunar. Sin embargo, de todas las disciplinas espirituales, el ayuno es la más temida e incomprendida. Una de las razones por la que muchos tienen miedo de ayunar es porque creen que nos hará quedar innecesariamente como raros o que traerá consecuencias indeseables. Tenemos miedo de que el ayuno nos transforme en fanáticos ojerosos o en bichos raros para Dios. Nos preocupa que nos haga sufrir terriblemente y que nos dé una experiencia negativa en general. Para algunos cristianos, ayunar con fines espirituales es tan impensable como caminar descalzos sobre una hoguera o agarrar serpientes venenosas con las manos para demostrar su devoción. El ayuno es la disciplina más incomprendida debido a la hambruna de la conciencia contemporánea del mismo. Si bien es cierto que hoy en día hay un renovado interés por el ayuno, ¿cuántas personas conoce usted que lo practiquen? ¿Cuántos sermones ha escuchado sobre el tema? En la mayoría de los círculos cristianos rara vez escuchará que se mencione el ayuno y pocos habrán leído algo al respecto. Sin embargo, en las Escrituras se le menciona tantas veces, unas 62 veces, como para ponerlo entre los temas más importantes. En una sociedad glotona, autoindulgente, que rechaza la negación de sí misma, es posible que a los cristianos les cueste aceptar y comenzar a practicar el ayuno. Pocas disciplinas contradicen tan radicalmente la carne y la cultura establecida como lo hace esta. Aún así, no debemos atrevernos a subestimar su importancia bíblica. Desde luego, algunas personas no pueden ayunar por motivos médicos. Aún así, hasta las personas que no pueden hacer ayuno de sólidos pueden disfrutar muchas de las aplicaciones de esta disciplina. Ningún cristiano debería ignorar los beneficios del ayuno en la búsqueda disciplinada de una vida semejante a la de Cristo. Explicación del ayuno. El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Otros tipos de ayuno, pese a los beneficios que puedan producir para la mente y para el cuerpo, no pueden clasificarse como ayuno cristiano, y el ayuno de alguien que no es cristiano no produce un valor eterno. Es para los creyentes en Cristo, pues la disciplina debe estar arraigada en la relación con Cristo y practicarse con el deseo de llegar a ser más semejante a Él. Los creyentes deberían ayunar de acuerdo con la enseñanza bíblica y con objetivos centrados en Dios. Es voluntario en el sentido de que el ayuno no debe ser forzado, y el ayuno es más que lo último en dietas de choque para el cuerpo, es la abstinencia de la comida con propósitos espirituales. Permítame abordar primero el hecho de que, estrictamente hablando, ayunar es abstenerse de la comida. Hay una visión más general del ayuno
a la que muchas veces no se le da importancia, según la que, con propósitos espirituales, una persona se abstiene de o se niega a sí misma el placer de algo que no sea comida. A veces, por ejemplo, podemos percibir la necesidad de ayunar, de relacionarnos con otras personas, de los medios de comunicación, de un deporte o un pasatiempo, de hablar, de dormir, del sexo, etc. El motivo podría ser que sentimos que esa actividad está ejerciendo demasiada influencia en nuestro corazón o en nuestro tiempo y necesitamos ayunar de ella para recuperar una perspectiva más bíblica. O simplemente podría ser que queremos estar libres para concentrarnos más en un enfoque espiritual determinado. Martin Lloyd-Jones convalida la aceptabilidad de esta definición más amplia del ayuno, y cito: para completar el asunto agregaremos que el ayuno, si lo concebimos bien, no solo debe confinarse a la cuestión de la comida y la bebida. El ayuno debería incluir la abstinencia de cualquier cosa legítima en sí misma y por sí misma en beneficio de algún propósito espiritual especial. Existen muchas funciones corporales buenas, normales y perfectamente legítimas, pero que por motivos peculiares y especiales en determinadas circunstancias deberían ser controladas. Eso es el ayuno. Sugiero que esa es una especie de definición general de lo que se entiende por ayuno. Fin de la cita. Entonces, aunque sea apropiado hablar del ayuno de cualquier libertad legítima, técnicamente, la Biblia usa el término solo en su sentido primario, es decir, la abstinencia de alimentos. En este capítulo limitaré mis comentarios a esa clase de ayuno. Para entender el ayuno con propósitos espirituales, fíjese que la Biblia hace una distinción entre varias clases de ayuno. Aunque no utilice las etiquetas que frecuentemente usamos hoy en día para describir estos ayunos, se puede encontrar cada uno de los siguientes. El ayuno normal implica abstenerse de todo alimento, pero no de agua. Mateo capítulo 4, versículo 2 informa sobre Jesús. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. No dice nada acerca de que haya tenido sed. Además, Lucas capítulo 4, versículo 2 dice que no comió nada en todo ese tiempo, pero no dice que no haya bebido nada. Dado que el cuerpo puede funcionar solo unos pocos días sin agua, suponemos que él bebió agua durante esas semanas, a menos que, y es posible, haya sido un ayuno sobrenatural según lo descrito a continuación. Abstenerse de ingerir alimentos, pero beber agua o quizá otros líquidos es el tipo de ayuno cristiano más común. El ayuno parcial es una limitación en la dieta, pero no la abstención de todo alimento. Durante 3 días, Daniel y otros 3 jóvenes judíos únicamente consumieron legumbres para comer y agua para beber. Daniel 1:12. Mateo capítulo 3, versículo 4 dice que el resistente profeta Juan el Bautista se alimentaba con langostas y miel silvestre durante un periodo de tiempo que se desconoce. Históricamente, los cristianos han cumplido ayunos parciales comiendo porciones de comida mucho más pequeñas que las habituales durante un periodo determinado y o comiendo solo algunas comidas sencillas. De este modo pueden ayunar muchos de los que se pondrían en peligro al cumplir un ayuno normal. El ayuno absoluto es evitar todo alimento y líquido, incluso el agua. Leemos que Esdras se retiró sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. Esdras capítulo 10, versículo 6. Cuando Esther les pidió a los judíos que ayunaran y oraran por ella, dijo: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Esther 4:16. Después
que el apóstol Pablo se convirtió en el camino a Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 9, nos dice que permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. La Biblia también describe un ayuno sobrenatural. Hay 2 ejemplos de esto. Cuando Moisés escribió sobre su encuentro con Dios en el monte Sinaí, dijo: «Estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua». Deuteronomio 9:9. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, puede estar diciendo que Elías hizo lo mismo cuando fue al sitio del ayuno milagroso de Moisés. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Estos ayunos necesitaron la intervención sobrenatural de Dios en el proceso físico y no se repiten excepto por el llamado específico y la provisión milagrosa del Señor. El ayuno en privado es el que se menciona más a menudo en este capítulo y lo que Jesús quiso decir en Mateo 6, 16 y 18 cuando dijo que debemos ayunar de una manera que no sea percibida por los demás. Los ayunos de la congregación son el tipo de ayuno que encontramos en Joel, capítulo 2, versículos 15 y 16. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea. Al menos una parte de la congregación de Antioquía estaba ayunando en grupo en Hebreos 13:2, como lo demuestran las palabras de Lucas, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban. La Biblia también habla de los ayunos nacionales. En respuesta a una invasión, el rey Josafat, en 2 de Crónicas 23, le ordenó al pueblo que ayunaran. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Todos los judíos fueron convocados para ayunar en Nehemías 9:1 y Esther 4:16, y el rey de Nínive anunció un ayuno para todo su pueblo en respuesta al sermón de Jonás. Ve a Jonás 3:5-8. A propósito, en los comienzos de los Estados Unidos, el Congreso proclamó 3 ayunos nacionales. Los presidentes John Adams y James Madison llamaron a los estadounidenses a ayunar, y Abraham Lincoln lo hizo en 3 oportunidades distintas durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Dios estableció un ayuno regular en el Antiguo Testamento cada año. Todos los judíos debían ayunar en el día del perdón. Vea Levítico 16, 29-31. Mientras estaban en Babilonia, los líderes de los judíos instituyeron otros 4 ayunos anuales. Vea Zacarías 8:19. El fariseo de Lucas 18:12 se enorgullecía de sí mismo en oración por guardar la tradición de los fariseos y decía: ayuno 2 veces a la semana. Aunque no contara con un mandamiento bíblico, John Wesley no ordenaba a un hombre como ministro metodista si éste no ayunaba habitualmente todos los miércoles y viernes. Por último, la Biblia menciona ayunos ocasionales. Estos se realizan en ocasiones especiales a medida que surge la necesidad. Este fue el tipo de ayuno que Josafat y Esther pidieron en vista de las circunstancias. Esta es la clase de ayuno que implica Jesús en Mateo 9:15. ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Actualmente el ayuno más común entre los cristianos probablemente está en las categorías de normal, abstenerse de comida pero no de agua, privado y ocasional. El ayuno es algo que se espera de nosotros. Para los que no están familiarizados con el ayuno, la parte más sorprendente de este capítulo tal vez sea descubrir que Jesús esperaba que sus seguidores ayunaran. Preste la atención a las palabras de Jesús al comienzo de Mateo 6, 16 y 17. Cuando ayunes, pero tú, cuando ayunes,
Al darnos instrucciones sobre qué hacer y qué no hacer cuando ayunemos, Jesús da por sentado que nosotros ayunaremos. Esta expectativa es aún más obvia cuando comparamos estas palabras con sus declaraciones en el mismo pasaje, Mateo 6, 2, 3, sobre la ofrenda. Por eso, cuando des, compare también lo que dijo en la misma sección sobre la oración. Cuando ores, pero tú cuando ores. Nadie duda que tenemos que dar y orar. De hecho, este pasaje se usa a menudo para enseñar los principios de Jesús acerca de ofrendar y orar. Dado que no hay nada aquí ni en ninguna otra parte de las Escrituras que indique que ya no necesitamos ayunar, y puesto que sabemos que los cristianos del libro de los Hechos ayunaban, podemos concluir que Jesús todavía espera que sus seguidores ayunen. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15 son aún más sencillas. Inmediatamente después de llamar a Mateo el cobrador de impuestos para que lo siguiera, Jesús fue a comer a la casa de Mateo. Los fariseos fueron y preguntaron cómo podía comer Jesús con semejante pecador. Los discípulos de Juan el Bautista también tuvieron un problema con eso. Como Juan, eran hombres firmes que participaban en su ministerio de llamar a las personas al arrepentimiento, y el ayuno era parte de su discipulado. Tenían que mostrarles a las personas quién era Cristo, como lo hacía Juan, pero estaban confundidos por el contraste entre Jesús, que estaba de banquetes aquí, y el ayuno que Juan a menudo les recalcaba. Por eso le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado, entonces sí ayunarán. Jesús dijo que llegaría el día en el que sus discípulos ayunarían. Ese día es hoy. Jesús, el novio de la iglesia, se ha ido al cielo. Su pueblo ayuna como parte de su anhelo y expectación por el regreso de Jesús. John Piper escribió: el ayuno cristiano es en su raíz el hambre de la añoranza por Dios. A veces el ayuno parece la única manera de reaccionar al dolor de nuestro corazón por la consumación de todas las cosas, por el momento en que al fin estemos con Dios y todas las cosas sean restauradas, hechas nuevas y corregidas. Hasta que el novio vuelva por su novia, Él sabe que este anhelo por Él inclinará nuestro corazón, con el resultado de que ayunaremos. Las únicas instrucciones que dio Jesús, además de las ya mencionadas, están en Mateo 6, 16, 18. Ahí Jesús nos da una orden negativa, una orden positiva y una promesa. La orden negativa está primero. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Cuando ayune, no lo anuncie por medio de su aspecto físico o de su manera de actuar. No se muestre abatido. No hable del hambre que tiene. No descuide su apariencia. La orden positiva viene a continuación. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. En lugar de tener el aspecto de un mendigo hambriento, muéstrese de tal manera que nadie pueda decir por su apariencia que usted está ayunando. El único observador de su ayuno debería ser el Dios secreto. Nadie más debe saber que usted está ayunando, a menos que sea absolutamente inevitable o necesario. Si está casado, si alguien habitualmente cocina para usted, la cortesía tal vez le obliga a avisarle a su cónyuge o a esa persona sobre su ayuno. El problema no es si otra persona sabe o le pregunta acerca de su ayuno, sino si usted
quiere que esa persona lo sepa o se lo pregunte para parecer más espiritual. En el primer caso simplemente está dando la información que alguien necesita o pide. En el segundo, pone al descubierto la hipocresía y desobedece la orden que Jesús dio al comienzo de este mismo capítulo de Mateo. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás lo admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Luego Jesús nos dio una promesa acerca del ayuno. Tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Él no dijo cuándo ni cómo lo recompensará el Padre, pero Jesús prometió que tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Tan incuestionable como cualquier promesa de las Escrituras es la promesa de que Dios lo bendecirá y lo recompensará cuando usted ayune según su palabra. Es interesante que Jesús no nos haya dado ninguna orden sobre con qué frecuencia o de qué manera deberíamos ayunar. Como las demás disciplinas espirituales, el ayuno nunca debería degenerar en una rutina vacía y legalista. Dios ofrece bendecirnos por medio del ayuno tantas veces como lo deseemos. Dado que Jesús no nos dio instrucciones específicas sobre el tema, ¿cuánto tiempo deberíamos ayunar? En la Biblia encontramos ejemplos de ayunos que duraron un día o parte de un día. Un ayuno de una noche, ayunos de 3 días, ayunos de 7 días, un ayuno de 14 días, un ayuno de 21 días, ayunos de 40 días y ayunos de duración no especificada. En sentido literal, la abstinencia de una comida con fines espirituales constituye un ayuno. Así que la duración de su ayuno depende de usted y de la guía del Espíritu Santo. El ayuno debe hacerse con un propósito. El ayuno bíblico es más que abstenerse de ingerir comida. Si usted no tiene un propósito espiritual para ayunar, no es más que un ayuno para bajar de peso. Será como el hombre que le dijo a un escritor del tema del ayuno, y cito: yo ayuné en varias oportunidades y no pasó nada, solo pasé hambre. Hace varios años escuché a un par de pastores hablando sobre el ayuno. Por recomendación de ellos, intenté mi primer ayuno. Dijeron que era un mandamiento que estaba en la Biblia y que debía ser practicado por todos los cristianos. Como yo era cristiano, decidí intentarlo. Después de posponerlo durante varios días, me armé del valor suficiente como para empezar. No pude sentarme con mi familia a la hora del desayuno porque no creía tener una voluntad suficientemente fuerte como para abstenerme de comer, así que me fui a trabajar. El descanso para el café fue casi insoportable, y dije una mentirita para explicar por qué no salía con los demás. Lo único en lo que podía pensar era en cuánta hambre tenía. Me dije a mí mismo: si logro sobrevivir a este día, nunca intentaré esto de nuevo. La tarde fue todavía peor. Trataba de concentrarme en mi trabajo, pero lo único que podía escuchar era el rugido de mi estómago. Mi esposa cocinó para ella y para nuestro hijo y apenas podía soportar el aroma de la comida. Supuse que si llegaba hasta la medianoche, habría ayunado todo el día. Lo hice, pero inmediatamente después de que dieran las 12, ataqué la comida. No creo que ese día de ayuno me haya ayudado ni un poco. Fin de la cita. Por supuesto, es probable que él tenga razón. Este hombre no tuvo un propósito bíblico para su ayuno. Sin propósito, el ayuno puede ser una experiencia miserable y egocéntrica si se trata únicamente de fuerza de voluntad y resistencia. Tener un propósito bíblico para ayunar puede ser el concepto más importante que saque de este capítulo. Así es como funciona en la vida real. Cuando está ayunando y le duele la cabeza o le gruñe el estómago y usted piensa: tengo hambre, es probable que a continuación piense:
sí, tengo hambre porque hoy estoy ayunando. Entonces, lo siguiente que debería pensar es, y estoy ayunando por este propósito. Si no tiene un claro propósito bíblico, el ayuno se convierte en un fin en sí mismo. Lo único que logra con cada punzada de hambre es calcular el tiempo que falta hasta que pueda comer. Ese tipo de pensamiento desconecta el Evangelio de la experiencia de su mente y su corazón y cae en el engaño de que quizá su sufrimiento logre ganar el favor de Dios. Aunque el malestar físico sea desagradable, quizá incluso doloroso, es importante que sienta algún grado de hambre durante su ayuno. El hambre le sirve como un recordatorio constante de su propósito espiritual. Por ejemplo, si su objetivo es orar por su cónyuge, cada vez que le ruge el estómago o le duele la cabeza, su hambre le recuerda que está ayunando, lo que a su vez le recuerda que está ayunando por el propósito de orar por su cónyuge, y usted orará. Así que cada vez que siente hambre durante su ayuno, ya sea que esté trabajando, manejando el auto, hablando con alguien, sentado frente a la computadora, caminando o lo que sea, se acordará de su propósito, en este caso, de orar por su cónyuge. Como consecuencia, el hambre lo motivará a orar por su cónyuge mucho más seguido de lo que haría en otro caso, que es exactamente lo que usted quería hacer. La Biblia establece muchos propósitos para ayunar. Yo los he condensado en 10 categorías importantes. Tenga en cuenta que ninguno de los propósitos es obtener el favor de Dios. Es inútil ayunar como una manera de impresionar a Dios y lograr su aceptación. La fe en la obra de Jesucristo nos hace aceptables ante Dios, no nuestros esfuerzos, a pesar de los intensos o sinceros que sean. El ayuno no produce ningún beneficio eterno para nosotros hasta que nos acerquemos a Dios por medio del arrepentimiento y la fe. Solo después de que Dios nos da vida por medio de Cristo, podemos dedicarnos al ayuno cristiano. Y entonces, según John Piper, esta es la esencia del ayuno cristiano. Anhelamos, ansiamos y ayunamos para saber más y más de todo lo que Dios para nosotros, todo lo que es Dios para nosotros en Jesús. Pero solo porque Él ya nos sujetó y nos atrae siempre hacia adelante y hacia arriba a toda la plenitud de Dios. Entonces, cada vez que usted ayune como cristiano, debería hacerlo al menos por uno de los siguientes propósitos bíblicos. Para fortalecer la oración. Juan Calvino escribió: cada vez que los hombres van a orar a Dios con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar el ayuno junto con la oración. El ayuno tiene algo que agudiza el filo de nuestra intercesión y nos hace más apasionados en nuestras súplicas. Por eso el pueblo de Dios ha utilizado muchas veces el ayuno cuando ha sentido una urgencia especial sobre los asuntos que elevan ante el Padre. Cuando Esdras estaba a punto de dirigir a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén, proclamó un ayuno con el fin de que el pueblo buscara fervientemente al Señor para llegar a su destino a salvo. Durante ese viaje de casi 1500 kilómetros, iban a tener que enfrentar muchos peligros sin protección militar. Su vulnerabilidad significaba que esta no era una cuestión común y corriente. Esdras 8:23 relata: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. La Biblia no enseña que el ayuno es una especie de huelga de hambre espiritual que obliga a Dios a hacer lo que le pedimos. Si se trata de algo que está fuera de la voluntad de Dios, nuestro ayuno no hará que Él se lo replantee. El ayuno no cambia tanto el oír de Dios como nuestra oración. Una de las formas en que la cambia, como explica John Piper, es que el ayuno es un intensificador del deseo espiritual. En su libro El ayuno escogido por Dios, Arthur Wallis concuerda, y cito: el ayuno
fue planeado para aportar un tono de urgencia e insistencia a nuestra oración y para darle fuerza a nuestra súplica ante el tribunal celestial. El hombre que ora y ayuna le avisa al cielo que está hablando seriamente. No solo eso, sino que también está expresando su seriedad de una manera designada por Dios. Está usando un instrumento que Dios ha escogido para hacer que su voz sea escuchada en el cielo. Fin de la cita. Observe que el ayuno bíblico es una idea de Dios. Cuando sentimos la necesidad de fortalecer nuestras oraciones, Dios dice en las Escrituras que usemos la fuerza del ayuno. El ayuno bíblico no es un producto de la imaginación del hombre como forma de persuadir a Dios, similar a los esfuerzos que hicieron los profetas de Baal cuando en su famoso enfrentamiento con Elías en el monte Carmelo se hicieron daño a sí mismos con espadas en un vano intento por despertar a su Dios. Vea 1 Reyes 18:28. A nuestro Señor siempre lo complace escuchar las oraciones de su pueblo, pero también lo complace que elijamos realzar nuestras oraciones de una manera que Él mismo ordenó. Otros personajes bíblicos que sumaron el ayuno a la oración incluyen a Nehemías, quien estuvo ayunando y orando delante del Dios del cielo. Daniel se dedicó a rogarle a Dios en oración y súplicas en ayuno. En una orden directa y divina que recibió el profeta Joel, Dios le dijo a Israel: «Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto». No fue hasta después de pasar más tiempo en ayuno y oración que los de la iglesia de Antioquía impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo de Tarso y los enviaron a su primer viaje misionero. De todos los propósitos para ayunar que hay en las Escrituras, el ayuno para fortalecer la oración es definitivamente el más enfatizado. De hecho, todos los otros propósitos bíblicos para el ayuno tienen que ver con la oración de una u otra manera. El ayuno es uno de los mejores aliados que podemos introducir en nuestra vida de oración. No obstante, a pesar de su poder potencial, pocos parecen dispuestos a disfrutar de sus beneficios. Citando a Arthur Wallis nuevamente, y cito: «Al darnos el privilegio de ayunar así como de orar, Dios ha incorporado un arma poderosa a nuestro arsenal espiritual. En su necedad e ignorancia, la Iglesia largamente lo consideró obsoleto. Lo ha arrojado en algún rincón oscuro para que se oxide, y ahí quedó, abandonado y olvidado durante siglos. Este tiempo de crisis inminente para la Iglesia y para el mundo exige que sea recuperado». Fin de la cita. Para buscar la guía de Dios. El segundo propósito para ayunar es discernir la voluntad de Dios con mayor claridad. En Jueces 20, las otras 11 tribus de Israel se prepararon para ir a la guerra contra la tribu de Benjamín. Los soldados se reunieron en Gibeá por causa de un pecado estremecedor que habían cometido los hombres de esa ciudad benjamita. Ellos buscaron al Señor antes de entrar en guerra y aunque superaban a los benjamitas 15-1, perdieron la batalla y a 22,000 hombres. Al día siguiente buscaron al Señor con oraciones y lágrimas, pero nuevamente perdieron la batalla y sufrieron miles de bajas. Confundidos la tercera vez, no solo buscaron la guía del Señor orando y llorando, sino que además ayunaron hasta la noche. Preguntaron: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? Entonces el Señor dejó clara su voluntad: «Vayan, mañana se los entregaré». Solo después de que lo buscaron ayunando, el Señor le dio la victoria a Israel. Según Hechos 14:23, antes de que Pablo y Bernabé nombraran ancianos en las iglesias que habían fundado, primero oraron y ayunaron para recibir la guía de Dios. David Brainerd oró y ayunó para discernir la directiva del Señor acerca de su ingreso al ministerio. El lunes 19 de abril de 1742 escribió en su diario:
Aparté este día para ayunar y orar a Dios para pedirle su gracia, especialmente para que me preparara para el trabajo del ministerio, para que me diera su ayuda y dirección divina en mis preparativos para esa gran obra, y para que en su tiempo me enviara su cosecha. Sobre su experiencia con el ayuno de aquel día contó, y cito: Sentí el poder de la intercesión por las preciosas almas inmortales, por el avance del reino de mi amado Señor y Salvador del mundo, y también la más dulce resignación y aun el consuelo y el gozo de pensar en sufrir adversidades, angustia y hasta la muerte misma por fomentarlo. Mi alma fue llevada muy lejos del mundo. Intenté aprender miles de almas. Creo que me expandí más por los pecadores que por los hijos de Dios, aunque sentí que podía pasarme la vida llorando por ambos. Disfruté dulcemente la comunión con mi amado Salvador. Creo que nunca en mi vida me sentí tan apartado de este mundo y tan resignado a Dios en todo. Fin de la cita. Algunas semanas después, el 14 de junio, Brainerd volvió a ayunar con el propósito de buscar la dirección de Dios para el ministerio al cual él creía que Dios lo había designado. Aparté este día para ayunar y orar en secreto, para rogarle a Dios que me dirigiera y me bendijera en cuanto a la gran tarea que preveía, la de predicar el Evangelio. Mientras su cuerpo ayunaba, su alma se deleitaba. El Señor me visitó maravillosamente en oración. Creo que mi alma nunca antes sintió un sufrimiento como ese. No sentí ninguna limitación, pues los tesoros de la gracia divina se abrieron para mí. Luché por los amigos ausentes, por la cosecha de las almas, por las multitudes de pobres almas y por muchos que yo creía que eran los hijos de Dios en muchos lugares lejanos. El ayuno no le asegura la certeza de recibir una guía tan clara de parte de Dios y confirmación de dirección como la recibió Brainerd en esta ocasión. Sin embargo, si se practica correctamente, en verdad nos hace más receptivos a aquel que le fascina guiarnos. Para expresar el duelo. 3 de las primeras 4 referencias bíblicas sobre el ayuno lo relacionan con una expresión del duelo. Como se menciona en Jueces 20:26, el motivo por el que los israelitas lloraron y ayunaron delante de Dios no solo fue para buscar su guía, sino para expresar su duelo por los 40,000 hermanos que habían perdido en la guerra después de que los filisteos mataron a Saúl y a sus hijos en la batalla. Los hombres de Jabes de Galaad caminaron toda la noche para recuperar los cuerpos. Luego de enterrarlos, 1 Samuel 31:13 dice que hicieron duelo cuando ayunaron por 7 días. 2 Samuel habla de la reacción de David y sus hombres cuando escucharon la noticia. Rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. El dolor causado por otros sucesos, además de la muerte, también puede expresarse por medio del ayuno. Por ejemplo, los cristianos han ayunado en aflicción por sus pecados. Hacerlo de esa manera no debería ser visto como un intento de pagar por nuestros pecados, porque nosotros no podemos pagar ese precio y porque Cristo ya lo ha hecho una vez por todas. Dios prometió que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no quiere decir que la confesión sea algo trivial y fácil, la simple articulación de unas palabras, un ritual verbal. Solamente reconocer no es confesar. Si miramos la confesión de una manera frívola y no apreciamos cuánto le costó nuestro pecado a Cristo, lo deshonramos. Aunque no sea una autoflagelación espiritual, la confesión bíblica sí implica algún grado de dolor por el pecado cometido. Puesto que el ayuno puede ser una expresión del duelo,
Nunca es inapropiado que el ayuno sea una parte voluntaria o sincera de la confesión. Algunas veces sentía una pena tan profunda por mi pecado que las palabras solas parecían impotentes para expresarle a Dios lo que yo quería. Y aunque eso no me hizo más merecedor del perdón, el ayuno transmitió el duelo y la confesión que las palabras solas no podían. El ayuno puede ser un medio para expresar el duelo por los pecados de otros, así como por los pecados de personas que pertenecen a su iglesia o por los de su país. Cuando el envidioso rey Saúl trataba de matar injustamente a David, la reacción de su hijo Jonatán fue que se negó a comer durante ese segundo día del festival porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David, lo que implica que ayunó porque le dolía el tratamiento inmoral de su padre hacia David. Cafi y yo tenemos una amiga que es cristiana desde hace pocos años. Cuando ella se apartó de su profesión de fe, expresamos nuestro dolor y oramos por ella con un ayuno compartido que duró varios días. Aunque la habíamos confrontado sobre su situación en varias oportunidades, luego de haber sido restaurada nos contó que saber que nosotros y otras personas de la iglesia habíamos ayunado por ella fue una de las principales influencias que Dios usó para hacerla regresar a la congregación. Además, nuestra iglesia ha guardado grupalmente algunos días de ayuno ocasionales, en parte para expresarle al Señor nuestro duelo por los pecados de nuestra nación. Ya que el ayuno, así como el llanto, suele ser un instrumento para expresarle de manera física a Dios la profundidad de nuestros sentimientos, también es apropiado que las oraciones apesadumbradas estén acompañadas por el ayuno como por lágrimas, para buscar liberación o protección. En los tiempos bíblicos, uno de los ayunos más comunes era ayunar para pedir salvación de los enemigos o de las circunstancias. Luego de recibir la noticia de que un gran ejército venía contra él, el rey Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Antes leímos sobre el ayuno al que convocó Esdras cuando guió a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén. Allí nos enteramos de que ellos oraron para fortalecer sus oraciones. Pero presta atención que, a partir del contexto más amplio de Esdras 8:21-23, la oración que querían fortalecer con el ayuno era para pedir la protección de Dios. Y cito: Allí, junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Fin de la cita. Probablemente uno de los ayunos corporativos más conocidos de las Escrituras es el de Esther 4:16, y su propósito fue pedirle a Dios que los protegiera y los liberara. La reina Esther llamó al ayuno para apoyar el pedido que le había hecho a Dios de protegerla contra la ira del rey. Hizo un plan arriesgándose a morir para entrar en la corte del rey Jerjes sin ser invitada para pedirle que liberara a los judíos del exterminio. Le dijo a su primo Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré». Cuando nuestra iglesia hace un día de ayuno en aflicción por los pecados de nuestro país,
También incluimos oraciones pidiéndole a Dios que nos proteja y nos libre de los enemigos que puedan surgir a causa de nuestros pecados. Sabemos que Dios a menudo disciplinaba a Israel. Quizá no pensemos en la realidad de un pecado a nivel nacional tan seguido como deberíamos y de cómo los cristianos experimentaremos parte de cualquier juicio nacional que venga, aunque nosotros no contribuyamos de manera directa al pecado nacional. Pero no todos los ayunos que buscan la liberación o la protección de Dios son ayunos colectivos. David escribió el Salmo 109 para suplicar ser aliviado a nivel personal de un grupo de enemigos y de su líder en particular. Hizo un ayuno privado acompañando su oración, como le indica en el versículo 24. Mis rodillas están débiles de tanto ayunar y estoy reducido a piel y huesos. Al parecer, este era un ayuno atípicamente largo. El ayuno y no los esfuerzos de la carne debería ser una de nuestras primeras defensas cuando nuestros familiares, compañeros de escuela, vecinos o colegas nos persiguen a causa de nuestra fe. Normalmente nos sentimos tentados a contraatacar con enojo, agredir verbalmente, acusar de vuelta al otro e incluso entablar acciones legales. Pero en lugar de recurrir a las maniobras políticas, a los chismes y a imitar las tácticas mundanas de nuestros enemigos, deberíamos pedirle a Dios mediante el ayuno que nos proteja y nos libre, para manifestar arrepentimiento y el regreso a Dios. Ayunar con este propósito es similar a ayunar con el propósito de expresar dolor por el pecado. Pero mientras que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que da lugar a un cambio de comportamiento, el ayuno puede representar algo más que solo apenarse por el pecado. También puede señalar un compromiso a la obediencia y una nueva dirección. Los israelitas manifestaron su arrepentimiento por medio del ayuno en 1 Samuel 7:6, cuando sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. En Joel 2:12 el Señor le ordenó específicamente a su pueblo que representaran su arrepentimiento y su regreso a Él por medio del ayuno. Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Sin duda el ayuno más riguroso que se ha registrado es el que está en Jonás 3:5-8 y es un ayuno para expresar arrepentimiento. Después de que Dios bendijo la prédica de Jonás con un gran despertar espiritual, cito: la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar incesantemente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. Fin de la cita. El ayuno no solo puede expresar arrepentimiento, puede ser en vano si no incluye arrepentimiento. Como con todas las disciplinas espirituales, ayunar es poco más que una obra muerta si constantemente endurecemos nuestro corazón al llamado de Dios para que nos ocupemos de un pecado específico en nuestra vida. Jamás debemos tratar de meternos de lleno en una disciplina espiritual intentando ahogar la condenación del Espíritu Santo a renunciar al pecado. Pervertimos la esencia misma del ayuno si tratamos de usarlo como contrapeso de la mortificación contra un aspecto pecaminoso de la vida que queremos seguir alimentando. Thomas Boston, un escocés partidario incondicional de los pastores escritores puritanos, dijo, y cito: en vano ayunarán y pretenderán ser humillados por nuestros pecados, y harán confesión sobre ellos.
si nuestro amor al pecado no se convierte en odio, nuestra afición por él en asco y nuestro aferramiento a él en anhelo por liberarnos de él, con el firme propósito de resistir los mecanismos que tiene en nuestro corazón y de allí los arranques en nuestra vida. Y si no nos volvemos a Dios como nuestro legítimo Señor y Maestro y volvemos a nuestra labor nuevamente. Fin de la cita. Para humillarse uno mismo ante Dios. El ayuno, cuando se practica por los motivos correctos, es una expresión física de humildad delante de Dios, de la misma manera que arrodillarse o postrarse en oración puede reflejar humildad ante Él. Así como hay veces que usted desea manifestar su humildad orando de rodillas o inclinando su rostro ante el Señor, también hay veces en las que puede querer expresar un sentido de humildad delante del Señor en cada actividad a lo largo del día por medio del ayuno. Muchas personas que están acostumbradas a expresar humildad arrodillándose en oración tal vez pregunten por qué querríamos expresar humildad todo el día mediante un ayuno. En cambio, Juan Calvino hizo una pregunta mejor. ¿Por qué no? Porque si el ayuno es un ejercicio santo, tanto para humillar a los hombres como para confesar humildad, ¿por qué deberíamos usarlo menos de lo que lo hicieron los antiguos en necesidades similares? ¿Qué razón hay por la que nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Uno de los hombres más malvados de la historia judía, el rey Acab, finalmente se humilló a sí mismo delante de Dios y demostró su humildad ayunando. Y cito: Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que lo enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Primera de Reyes 21, 27, 29. Por otro lado, uno de los hombres más piadosos de Israel se humilló a sí mismo delante del Señor exactamente de la misma manera. El rey David escribió: Vestida de cilicio, humillé mi alma con ayuno. Salmo 35, 13. Recuerde que el ayuno en sí mismo no es la humildad delante de Dios, sino que debería ser una expresión de humildad. No había humildad en el fariseo de Lucas 18:12, quien se vanagloriaba frente a Dios en oración, diciendo que él ayunaba 2 veces a la semana. El escritor David Smith, en El ayuno, una disciplina desatendida, no se recuerda, y cito: Con esto no debemos concluir que el acto de ayunar tiene algún poder virtuoso y que nosotros nos hemos hecho más humildes. El hombre caído no posee ninguna virtud por la que pueda volverse más piadoso. Sin embargo, hay virtud en los instrumentos de la gracia previstos por Dios. Si nosotros, por el poder del Espíritu Santo, avergonzamos las obras de la carne mediante el ayuno, creceremos en gracia, pero la gloria de dicho cambio solamente será de Dios. Fin de la cita. Para expresar preocupación por la obra de Dios. De la misma manera que un padre puede ayunar y orar preocupado por la obra de Dios en la vida de su hijo, así los cristianos pueden ayunar y orar porque sienten una carga por la obra de Dios a una escala relativamente grande. Por ejemplo, el cristiano puede sentirse obligado a ayunar y orar por la obra de Dios en algún lugar que haya sufrido una tragedia, una decepción o una derrota aparente. Este fue el propósito del ayuno de Nehemías cuando escuchó que, a pesar de que muchos exiliados judíos habían vuelto a Jerusalén, la ciudad aún no tenía murallas que la defendieran. Y cito: Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada
y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías 1:3-4. Después de su ayuno, Nehemías se puso a hacer algo tangible y público para fortalecer la obra de Dios en Jerusalén. Daniel también sentía una pesada carga por el regreso de los judíos del exilio y por restaurar Jerusalén. También, como Nehemías, expresó su carga ayunando. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en ayuno y oración. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Daniel 9:3. John Piper expresó algunos de los anhelos que llevan en el alma a los que ayunan por su preocupación por la obra de Dios. Y cito: Mi corazón tiene hambre de toda la plenitud de Dios. Ansío una obra más profunda de Dios en medio de su pueblo. Deseo que una poderosa marea de fervor misionero propague la pasión por la supremacía de Cristo en todas las cosas, para la alegría de todos los pueblos. Anhelo ver que se produzca semana tras semana un nuevo nacimiento inconfundible y sobrenatural por medio del testimonio convincente de las personas transformadas por Dios en cualquier sitio donde Él sea nombrado. Fin de la cita. Claro, no podemos ayunar continuamente, pero es posible que el Señor, al menos de vez en cuando, nos dé una preocupación tan grande por su obra que nuestro interés normal por la comida parezca ser secundario en comparación, para entender las necesidades de otros. Los que piensan que las disciplinas espirituales promueven la tendencia a la introspección o a la independencia deberían tomar en cuenta Isaías 58. En el pasaje más extenso de las Escrituras, que se ocupa exclusivamente del ayuno, Dios hace énfasis en ayunar con el propósito de satisfacer las necesidades de otros. Las personas a las que originalmente se dirigía esta sección se habían quejado con el Señor porque habían ayunado y se habían humillado ante Él, pero Él no les había respondido. La razón por la que Dios no los había escuchado era por su desobediencia. Sus vidas seguían contrastando hipócritamente con su ayuno y oración. El Señor les dijo en los versículos 3 y 4: es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aun mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Así que aunque ayunaban, también discutían, peleaban y trataban mal a otros. Pero el Señor no dejará que nosotros separemos el ayuno del resto de nuestra vida. Las disciplinas espirituales no son algo aparte. El Señor no bendecirá la práctica de ninguna disciplina, incluido el ayuno, si ignoramos lo que dice su palabra en cuanto a las relaciones con las personas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo quiere Dios que ayunemos? En los versículos 6 y 7 el Señor preguntó: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? En otras palabras, el tipo de ayuno que agrada a Dios es el que da lugar a la preocupación por otros y no solo por nosotros mismos. Pero, objeta alguien, es que estoy tan ocupado satisfaciendo mis necesidades y las de mi familia que no tengo tiempo para otras personas. Una opción posible es ayunar durante una comida o por un día y atender las necesidades de otras personas. Durante el tiempo que usted normalmente usaría para comer. De esa manera no perderá el tiempo que dice que debe dedicarle a sus compromisos habituales. Hace varios meses empecé a programar un ayuno habitual por semana y a dedicar uno de los ratos para comer durante ese día
para reunirme para dar consejos o discipular. Me sorprendió lo conveniente y preferible que es para muchas personas ese periodo de la última hora de la tarde. El resultado es que ese tiempo que llegó a estar disponible por el ayuno se convirtió en mi hora de ministerio individual más productiva y servicial de toda la semana. Hay otras formas de ayunar para ocuparse de las necesidades de los demás. Algunos ayunan para poder usar el dinero que gastarían en la comida y dárselo a los pobres, a los misioneros o a algún otro ministerio. ¿De qué manera podría atender usted las necesidades de otros con el tiempo o el dinero extra que podría aportar su ayuno? Para vencer la tentación y consagrarse a Dios. Pídale a los cristianos que nombren algún ayuno de un personaje bíblico, y es probable que la mayoría piense en primer lugar en el largo ayuno de Jesús previo a su tentación. En Mateo 4:1-11, el segundo versículo de ese conocido pasaje, nos dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Con la fuerza espiritual de ese ayuno prolongado, estuvo preparado para derrotar una arremetida directa de tentación de parte del mismísimo Satanás. Este ayuno también fue el tiempo en el que Jesús se consagró en privado al Padre para el ministerio público que estaba a punto de comenzar. En ninguna parte de la Biblia Dios nos pide que ayunemos durante 40 días, y el sentido de este pasaje tiene mucho más que ver con declarar quién es Jesús que con el ayuno. Pero eso no quiere decir que no hay nada para aprender sobre el ayuno a partir de la experiencia única de Jesús. Un principio que aprendemos del ejemplo de Jesús es: el ayuno es una manera de vencer la tentación y de consagrarnos nuevamente al Padre. A veces, cuando luchamos contra una tentación o cuando suponemos que lucharemos contra ella, sabemos que necesitamos una mayor fuerza espiritual para vencerla. Tal vez estemos de viaje o nuestra pareja esté de viaje y las tentaciones de la infidelidad mental y sensual estén en todas partes. Al inicio de las clases o en un nuevo empleo o ministerio puede haber tentaciones nuevas, o simplemente puede parecernos apropiado en ese momento consagrarnos nuevamente al Señor. Muchas veces debemos tomar decisiones que nos enfrenten a tentaciones diferentes. Aceptamos un trabajo nuevo que significará mucho más dinero pero mucho menos tiempo con la familia. Aceptamos ese ascenso que implica una mudanza que pondría fin a un ministerio importante en nuestra iglesia local, o cuando significa ir a donde el crecimiento espiritual de nuestra familia o cuando significa ir a donde el crecimiento espiritual de nuestra familia puede sufrir. En momentos de tentaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Una de esas medidas excepcionales en su situación puede ser ayunar a la manera de Cristo, con el propósito de vencer la tentación y de renovar su consagración a Dios, para expresarle amor y adoración a Dios. A estas alturas, quizás asocie el ayuno solamente con circunstancias extremas y con grandes dificultades. Pero la Biblia también dice que el ayuno puede ser simplemente una expresión de amor y devoción por Dios. En Lucas 2 hay una mujer inolvidable cuyos 84 años de vida se muestran rápidamente ante nosotros en 3 breves versículos. Se llama Ana. El resumen de su vida está en Lucas 2:37. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Aunque la historia de Ana sea importante principalmente en el contexto del momento en que María y José presentaron a Jesús recién nacido en el templo, lo que nos interesa aquí es su manera de vivir día a día. Ana estuvo casada durante solo 7 años antes de quedar viuda. Suponiendo que se haya casado muy jovencita, esta mujer piadosa dedicó al menos medio siglo, día y noche, a una adoración a Dios
caracterizada por ayuno y oración. Ayunar puede ser un testimonio, aún dirigido a usted mismo, de que encuentra su mayor placer y gozo en la vida de Dios. Es una manera de demostrarse a usted mismo que ama a Dios más que a la comida, que para usted buscarlo es más importante que comer, que Jesús, el pan del cielo, lo satisface más que el pan terrenal. Cuando ayuna se recuerda a sí mismo que, a diferencia de muchos, su estómago no es su Dios. En vez de eso, está al servicio de del Dios verdadero, porque está dispuesto a subordinar los deseos de su estómago a los del espíritu. Cuando los cristianos ayunan a causa de su amor por Dios, demuestran lo que decía John Piper: lo que motiva nuestra hambre es lo que adoramos. A lo largo de la historia, los cristianos han ayunado con este propósito, preparándose para la cena del Señor. Además de los elementos de arrepentimiento y humildad ante Dios que hay en este tipo de ayuno, ayuda a las personas a enfocar su atención y su afecto en el Señor de la cena. Otra manera de ayunar para expresarle amor a Dios es pasar la hora de la comida en alabanza y adoración, en lugar de comer. Una variante es demorar una comida en particular hasta que haya tenido su tiempo diario de lectura bíblica y oración. Solo recuerde que su ayuno es un privilegio, no una obligación. Es aceptar la invitación divina a experimentar su gracia de una manera especial. Siempre debemos ayunar con un propósito espiritual que tenga a Dios en el centro, no un propósito egocéntrico, para que el Señor bendiga nuestro ayuno. Pensar en la comida durante el ayuno debe hacer que pensemos en Dios y que eso nos recuerde nuestro propósito. En vez de enfocar la mente en la comida, deberíamos usar cada deseo de comer como un recordatorio para orar y para volver a pensar en nuestro propósito. No hay duda de que muchas veces Dios ha coronado el ayuno con bendiciones extraordinarias. Los testimonios bíblicos, históricos y contemporáneos son pruebas de que Dios se deleita en darles bendiciones poco comunes a quienes ayunan. Pero tenemos que ser cuidadosos de no desarrollar lo que Martin Lloyd-Jones denominó una idea mecánica del ayuno, es decir, creer que si ayunamos, Dios está obligado a darnos lo que pedimos. No podemos manipular a Dios por medio del ayuno ni por ningún otro medio para que cumpla nuestras peticiones. Como pasa con la oración, ayunamos con la esperanza de que en su gracia Dios nos bendiga como deseamos. Cuando nuestro ayuno tiene la motivación correcta, podemos estar seguros de que Dios nos bendecirá y lo hará de la manera en que su infinita sabiduría sabe que es mejor, aunque no sea como nosotros queríamos. Nuevamente, David Smith lo tiene claro, y cito: toda la bendición otorgada por el Padre a sus hijos inmerecedores debe considerarse un acto de gracia. No apreciamos adecuadamente la misericordia del Señor si pensamos que por hacer algo obligamos o incluso coaccionamos a Dios para que nos conceda la bendición que le hemos pedido. Todo nuestro ayuno, por lo tanto, debe ser sobre esta base. Deberíamos usarlo como un instrumento bíblico por medio del cual nos convirtamos en una materialización más completa de los propósitos del Señor en nuestra vida, en nuestra iglesia, en la comunidad y en la nación. Fin de la cita. Hace poco tiempo ayunaba por la preocupación por la obra de Dios en la iglesia que pastoreo. Empecé a orar por varias cuestiones cruciales. De pronto me di cuenta de que, si bien yo pensaba que estaba orando en conformidad con la voluntad de Dios sobre estas cosas, era posible que mi entendimiento al respecto necesitara reajustarse. Entonces le pedí al Señor que me mostrara cómo orar de acuerdo con su voluntad sobre estas cuestiones y que me concediera contentarme con su providencia. Esto, creo yo, es lo que quiso decir Smith con que el ayuno es un instrumento bíblico por medio del cual somos fundados para hacer una materialización más completa de los propósitos del Señor. El ayuno siempre debe tener un propósito, pero tenemos que aprender a poner los propósitos de Dios por encima de los nuestros.
De manera que en un sentido todos los ayunos tienen que ver principalmente con Dios independientemente del propósito expresado para ayunar. En cada ocasión buscar a Dios en el ayuno debería ser más importante para nosotros que lo que le pedimos por medio del ayuno. John Piper resume esto en el título de su libro sobre el ayuno, Hambre de Dios. El ayuno es cuando tenemos hambre de Dios, hambre de tener un encuentro nuevo con Dios, de que Dios conteste una oración, de que Dios salve a alguien, de que Dios obre poderosamente en nuestra iglesia, de que Dios nos guíe o nos proteja, más que tener hambre de la comida que Dios hizo para que vivamos. Una vez Dios reprendió a los judíos no porque no ayunaran, sino porque ayunaban sin tener hambre de Dios. Enviaron una delegación de Betel a Jerusalén para buscar la voluntad de Dios. El asunto era si continuaban o no con 2 ayunos que los judíos habían llevado a cabo para conmemorar la destrucción del templo. Durante 70 años habían cumplido estos ayunos en el 5º y en el 7º mes, pero ahora se preguntaban si Dios quería que siguieran ayunando, ya que habían recuperado su tierra y estaban edificando un nuevo templo. La respuesta del Señor para ellos fue: durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Zacarías 7:5. Estos ayunos se habían convertido en rituales vacíos, en experiencias que no tenían a Dios en el centro. Los comentarios de Matthew Henry sobre este pasaje son instructivos para nuestro propio ayuno, y cito: que todos tomen nota de que mientras pensaban que en gran parte Dios había vuelto deudor de ellos por estos ayunos, estaban muy equivocados porque no eran aceptables para Él, a menos que los hubieran cumplido de mejor manera y para un propósito mejor. No se les podía acusar de omisión o de incumplir un deber, pero no lo habían manejado correctamente, no tenían en cuenta a Dios en su ayuno. Cuando era insuficiente, cada ayuno no era sino una broma. Ayunar y no hacer para Dios era burlarse de Él y provocarlo, y eso no podía agradarle. Si la seriedad de nuestro ayuno, aunque sea frecuente, largo y riguroso, no sirve para reanimar nuestros afectos devotos, para estimular la oración, para acrecentar la tristeza que proviene de Dios y para modificar el temperamento de nuestra mente y el rumbo de nuestra vida para mejor, no responde en absoluto a la intención y Dios no lo aceptará como hecho para Él. Fin de la cita. Antes de ayunar, debemos tener un propósito, un objetivo bíblico y centrado en Dios. Pero ni en nuestros mejores ayunos merecemos lo que deseamos, ni podemos forzar la mano de Dios. De todas formas, hagamos un equilibrio entre esa verdad y la indiscutible promesa de Jesús en Mateo 6, 17, 18. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dios sí bendice el ayuno bíblico que cumpla cualquiera de sus hijos, ya sea que usted reciba las bendiciones específicas que busca o no. Una cosa es segura: si usted supiera lo que Dios sabe, se daría a sí mismo una bendición idéntica a la que Él da. Ninguna de sus recompensas es inútil. Más aplicación. ¿Usted confesará y se arrepentirá de cualquier temor a ayunar? Hay algo en el hecho de decir hoy no voy a comer que les provoca ansiedad a muchos cristianos. Parece que la mayoría de los creyentes preferiría dar una ofrenda de dinero antes que dejar de comer por un día. ¿Usted tiene un caso leve de fobia al ayuno? Se ve absurdo cuando lo pone en perspectiva. Pensamos en perdernos 1 o 2 comidas por buscar a Dios y llegar a ser más semejantes a Cristo, y nos ponemos ansiosos. Sin embargo, a veces estamos dispuestos a saltarnos comidas para ir de compras, para trabajar, para recrearnos o por otra cosa en la que ocupemos el tiempo. Cuando pensamos en otra actividad es más importante en ese momento, nos privamos de la comida valerosamente y sin quejarnos.
tenemos que aprender que a veces no solo es más importante, sino también mucho más provechoso abstenerse de la comida con el propósito de deleitarnos en Dios de una manera más abundante. Vea Mateo 4:4. No le tenga miedo a la bendición de ayunar. ¿Ayunará según se lo indique el Espíritu Santo? ¿Está dispuesto a obedecer a Dios cuando Él lo impulse a ayunar? Dado que Jesús suponía que sus seguidores ayunarían, yo creo que es muy probable que de tanto en tanto su espíritu los guíe a ayunar. ¿Tomará de antemano la decisión de obedecerlo? Uno de los modos que usa el Espíritu Santo para impulsarnos a ayunar es a través de alguna necesidad en nuestra vida. Si usted necesita una oración más firme sobre algún tema, esa puede ser una invitación del Señor a ayunar. Si necesita la guía de Dios, quizás ese sea el estímulo para ayunar. Si necesita liberación o protección, tal vez sea un llamado al ayuno. ¿Lo hará? ¿O se perderá las oportunidades únicas de recibir la gracia que Él le brinda por medio del ayuno? No espere un día especial en el que todo sea perfecto para ayunar. Es probable que ese día no llegue. Para muchos, un día de trabajo normal puede ser un día para ayunar, a menos que su trabajo requiera un esfuerzo físico excesivo. Para la mayoría, el mejor día puede ser el día del Señor. Normalmente, en cuanto a lo físico, es un día menos demandante que los días de la semana y hasta puede darle la oportunidad de descansar en la tarde. Además, puede permitirse un tiempo prolongado del que no dispone los otros días para buscar y disfrutar a Dios a través de las otras disciplinas espirituales. Pero cuidado, no espiritualice la omisión pecaminosa de la comida llamándola ayuno. Muchos pecan por comer demasiado. Ese es el pecado de la gula. Pero como con la mayoría de los pecados, hay un pecado que contrasta en la dirección opuesta, lo cual significa que una persona también puede pecar comiendo demasiado poco intencionalmente. Generalmente, eso tiene su origen en la vanidad, pero la voluntad de Dios para todos nosotros es que comamos casi todos los días de nuestra vida. Él nos creó como seres que sobreviven a través de la comida. Hizo que el mundo funcionara de tal manera que produjera alimento para nosotros. De hecho, en 1 Timoteo 4:3, la Biblia describe a los que niegan esto, los que no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias, como los que se apartarán de la fe verdadera. Los que comen demasiado y los que comen muy poco intencionalmente están buscando la satisfacción en algo que no es Dios. Recuerde consultarle a su médico cuando sea necesario. Si planifica hacer un ayuno prolongado, si está embarazada, si está amamantando, si es diabético, si es propenso a tener migrañas o si posee alguna condición física que dependa de una dieta regular, hable con su doctor antes de empezar el ayuno. Si nunca antes ha ayunado, empiece con un ayuno de 1, 2 o al máximo 3 comidas, pero comience con algo. No busque tecnicismos para evitarlo, más bien busque maneras para experimentar la gracia de Dios mediante el ayuno. Recuerde que Dios consideraba que el ayuno era algo tan bueno para su pueblo que ordenó que todo israelita ayunara durante un día completo cada año, en el día del perdón. Como todas las disciplinas espirituales, el ayuno despliega las velas del alma con la esperanza de sentir el viento misericordioso del Espíritu de Dios. Pero el ayuno también aporta una dimensión única a su vida espiritual y lo ayuda a desarrollar su semejanza a Cristo de maneras que no están disponibles por medio de ningún otro recurso. Si no fuera así, si las bendiciones del ayuno pudieran experimentarse por otros medios, Jesús no habría enseñado ni habría dado el ejemplo del ayuno. ¿Planeará ahora hacer un ayuno de dedicación para expresar que está dispuesto a ayunar de ahora en adelante? Antes de pasar a lo siguiente, ¿por qué no programa un tiempo de ayuno pronto que exprese su hambre de Dios y su voluntad de disciplinarse para ayunar en el futuro? No hay necesidad de que se complique. Es una disciplina simple. Las palabras de John Piper merecen ser repetidas. Esta es la esencia del ayuno cristiano.
Anhelamos, ansiamos y ayunamos para saber más y más de todo lo que es Dios para nosotros en Jesús, pero solo porque Él ya nos sujetó y nos atrae siempre hacia adelante y hacia arriba a toda la plenitud de Dios.